Tenemos una columna A sometida a esta carga P, que estaría comprimiendo la columna, ¿no? Observen que esta carga P está actuando en el extremo del ala de nuestro perfil W o nuestro perfil en I para nosotros, pero en esta esquina. También contamos con una unión de soldadura acá y nos dan los diferentes datos, el espesor de la soldadura, la carga P. Miren que también tenemos la longitud ahí y algunos datos de la sección, algunas longitudes de la sección. También contamos con las características físico-mecánicas, el esfuerzo de tensión-compresión, la resistencia a corte, el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad transversal. En este ejemplito en particular nos están pidiendo determinar las deformaciones máximas en dirección Y y Z a partir de que tenemos esta carga P, ¿no? Con excentricidad. Esa carga P no está aplicada en el centroide. Entonces esa carga P va a generar las deformaciones en estas direcciones, ya sea se esté deformando, se esté empezando a deformar, se esté empezando a pandear o a flexionar seguramente. Como había comentado, ya en el diseño de estas columnas a compresión, por más que se quiera inferir o tratar de que la carga P esté en el centroide, siempre se presenta este tipo de excentricidad por estas diferentes razones que presento ahí. Pero en nuestro ejemplito nos dan la instrucción de que la carga P no está en el centroide, está realmente actuando ahí en esa esquina, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta las excentricidades que se van a presentar en dos direcciones, ¿vean? Porque el centroide está acá. Vamos a contar con excentricidades en la dirección Z y Y. Vamos a empezar analizando o determinando, perdón, las propiedades geométricas de la sección, porque esto nos va a servir para analizar ya sea pandeo o esfuerzos combinados. Empiezo entonces a determinar el centroide. El centroide respecto al eje horizontal es 12.5 acá y respecto al vertical es 10 centímetros. Miren que acá esta dimensión es 20 centímetros, entonces al medio, a la mitad, 10 centímetros, ¿no? Ahí está. De esta manera también calculamos el área, como también las inercias respecto al eje Y como al eje Z. Y como había comentado, esto no voy a explicar mucho a detalle porque yo sé que no tiene mucho problema en esto, pero sabemos que es importante determinarlo porque nos va a servir para el análisis de pandeo, como también esfuerzos combinados. Ahora sí, vamos a empezar por pandeo en la columna. Entonces, miren, lo que queremos es determinar estas deformaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar la ecuación de estas deformaciones, la ecuación de pandeo para una condición empotrada libre. Vamos a querer determinar entonces una ecuación que nos permite encontrar las deformaciones en este estado deformado, ¿no? De la columna, de esta columna pandeada, con una condición empotrada libre, pero tomando en cuenta ese bracito más, esa excentricidad. Y esto lo vamos a hacer con la ecuación de la elástica, que es igual al momento sobre la rigidez. Entonces, primeramente necesito determinar este momento. Ese momento lo puedo determinar de la siguiente manera. Yo puedo analizar el momento aquí en este punto o mejor aquí en este punto. Ese momento entonces va a ser igual a la carga P por su brazo de palanca, que ese bracito de palanca viene siendo esto. ¿Ya? Y ese bracito viene siendo igual a la deformación más la excentricidad menos Y, vamos a contar con ese bracito. Entonces reemplazamos ahí en la ecuación de la elástica y vamos a tomar en cuenta el siguiente cambio de variable. Beta cuadrado es igual a la carga P sobre la rigidez. Y trabajando ahí un poquito algebraicamente, vamos a poder encontrar esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces también de esta ecuación diferencial de segundo orden, sabemos que su solución general es igual a y igual a la constante a1 por coseno de beta por x, más la constante a2 por seno de beta por x, más la deformación más la excentricidad. Entonces aquí el detalle, el lío va a estar en determinar estas constantes A1 y A2 para encontrar esta ecuación que nos permite encontrar las deformaciones en su estado pandeado para una condición empotrado libre, tomando en cuenta esa excentricidad. Entonces, ¿cómo determinamos esa constante A1 y A2 con las condiciones de borde? Sabemos que en x igual a 0, la deformación y es igual a 0. Entonces, reemplazando esto en nuestra ecuación de la solución general, podemos despejar que A1 es igual a menos y menos, entre paréntesis, la deformación más la excentricidad. O sea, reemplazo y igual a 0, x igual a 0, coseno de beta por coseno de 0 es 1, entonces ahí tenemos a 1, seno de 0 es 0, entonces, ¿no? De ahí despejamos la constante a 1. Otra condición de borde, perdón, otra condición de borde, sabemos que aquí en x igual a 0, la pendiente, miren ahí la pendiente es 0. Y eso lo podríamos representar como la derivada de y respecto de x es igual a 0. Entonces, perdón, derivamos esta ecuación
Y derivando esta ecuación y reemplazamos x igual a 0, podríamos despejar ahí la constante A2, donde A2 sería igual a 0. Entonces ya con esto reemplazamos en nuestra solución general y vamos a poder, y de esta manera encontramos esta ecuación que nos permite encontrar las deformaciones en su estado deformado para esa condición empotrado libre con excentricidad. Entonces, esta ecuación debe cumplir que para x igual a 0, la deformación ahí debe ser 0. Entonces, vean que ahí si yo reemplazo coseno de beta por 0, es 0, coseno de 0 es 1, este término más este término te va a dar 0. Entonces, de esa manera, perdón, eso cumple, ¿no? Cumpliría eso. Debe cumplir también que para x igual a L, tenemos que tener y igual a la deformación. Es decir, ¿no? Para x igual a L, y debe ser igual a la deformación. Entonces, si yo reemplazo eso, x igual a L, y igual a la deformación, y trabajando un poquito, factorizando un poco, voy a tener ahí esa ecuación que yo necesitaba en este caso. Porque miren, con esta ecuación, para x igual a L, y igual a la deformación, voy a poder determinar esa deformación máxima, porque la carga P yo tengo en este caso como información. Entonces, si tú tienes la rigidez, la longitud, tienes la carga P, puedes determinar aquí está la deformación, ¿no? Porque esta es la misma deformación. Tendríamos una ecuación con una sola incógnita, donde la incógnita de interés es la deformación. Esta ecuación hay que trabajar en radianes, sea para calcular P o la deformación. Esta ecuación, es decir, esta ecuación también te sirve para determinar la carga P. Es decir, si tú tienes la deformación, podrías ahí trabajar la carga P, ¿no? Pero usualmente de esta fórmula suelen despejar la carga P, que no es tan complicado. Miren, esta deformación más la excentricidad lo pasamos ahí a dividir. Tendremos ahí entonces menos coseno de beta por x más 1. Sí, sí, eso tendríamos. De el más 1 lo pasamos también al otro lado. Ahí es coseno de beta por x. Ahí está un poquito, hay un pequeño detalle, ¿no? Con esto del paréntesis. Más 1 pasa al otro lado con menos 1. El menos lo volvemos más. Entonces vamos a tener menos 1 menos esta expresión. De ahí despejamos el coseno. Va a pasar con coseno a la menos 1. No nos olvidemos que beta es igual a la raíz cuadrada de p por dividido la rigidez. Y de ahí podemos despejar la carga P, que es igual a la rigidez dividido la longitud al cuadrado, la excentricidad, la deformación, todo eso al cuadrado, ¿no? Miren que esa ecuacióncita está en función a la excentricidad y a la deformación. La rigidez, la longitud conocemos. La excentricidad también de partida conocemos. Entonces, si conoces la deformación, vas a poder determinar la carga P. Ambas ecuaciones que están ahí remarcadas en ese rectangulito de color morado, hay que tener cuidado de que tenemos que trabajar en radianes, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que yo voy a trabajar ahora, en este caso, esta expresión, ¿no? Porque yo tengo la carga P y necesito determinar las deformaciones en las dos direcciones, ¿no? Ya sea Y y ya sea Z. Vamos a empezar entonces a trabajar el pandeo en el plano XY, ahí como ves en pantalla, ¿no? En el plano XY. Y vamos a trabajar en este caso, se va a pandear o se va a flexionar respecto al eje Z, ¿se dan cuenta? Respecto al eje Z se va a pandear. Entonces hay que trabajar con la inercia en Z. Y viendo ese plano, esta excentricidad, miren, hay un detalle, no, eso no es X, tiene que ser Y. Hay que trabajar con la excentricidad en Y, que es 12.5. ¿Eso cómo se lo calcula? Básicamente viene siendo del centroide hasta este extremo, ¿no? Que sería 12.5. Y ahí tendremos que calcular cuál es esa deformación, que respecto al eje Y sería la deformación Y máxima. Entonces, trabajando la expresioncita que hace un momento les había mostrado, tendríamos que solamente que remarcar que esa deformación va a ser respecto al eje Y. Aquí nos faltó el subíndice Y. La excentricidad es respecto al eje Y, ¿no? Esto, miren, respecto al eje Y es la excentricidad en Y. 1 menos coseno de beta por L. Y ahí podemos reemplazar los valores que ya conocemos. La rigidez conocemos, la longitud conocemos. Entonces, reemplazando los valorcitos que conocemos, la excentricidad, la carga, la rigidez, la inercia, ¿no? En Z, que ya habíamos determinado inicialmente, la longitud, vean que la única incógnita es la deformación en la dirección en Y. Entonces tenemos una ecuación con una sola incógnita, de ahí podemos determinar la deformación en Y. De esa misma manera, podríamos analizar el pandeo en el otro plano, se dan cuenta, en el plano X, Z, y en ese caso estaría pandeando en el eje Y, o sea, tendríamos que trabajar con la inercia en Y. Y la inercia sería respecto al eje Z, donde
la excentricidad en Z viene dado desde el centroide hacia la carga P de manera vertical, en este caso, ¿no? Que miren, la mitad de 20 es 10. Esa sería la excentricidad en Z. Y queremos determinar en este caso la deformación en Z máximo. Trabajamos con esa misma expresión, solamente tomando en cuenta que ahora, respecto a este plano, estamos trabajando la deformación en Z, acá también la deformación en Z, y la excentricidad en Z también en este caso. Y reemplazamos también los valorcitos que ya conocemos, la rigidez y la longitud. El único cuidado que hay que tomar en cuenta es que acá ya no es la inercia en Z, ¿no? Porque se está pandeando respecto al eje Y ahora, en este plano. Entonces hay que tomar en cuenta la inercia en Y y tomar en cuenta también los otros valores que conocemos, como la excentricidad. Nuevamente tenemos una ecuación con una sola incógnita, siendo esta la deformación en Z, pero esta sería la deformación en Z máximo. Observen que estas dos deformaciones la estoy denotando con un subíndice 1. Solo esto con el motivo de que vamos a diferenciar de que estas serían las deformaciones analizando solamente pandeo. Ahora, el otro caso, vamos a trabajar el tema de los esfuerzos combinados. Entonces, de partida, voy a indicar de que el producto de inercias es igual a 0. Y esto nos indicaría que no hay la necesidad de trabajar la rotación de ejes o determinar las inercias principales, porque las inercias que hemos determinado ya son las inercias principales. Recuerden que es una sección simétrica, por eso es que el producto de inercias nos da cero. También hay que tomar en cuenta los momentos en respecto al eje Z y respecto al eje Y. Estos momentos se producen respecto a esa excentricidad. Noten que el momento en Z respecto al eje Z va a ser esta carga P por esta excentricidad en Y, ¿no? Que tendríamos acá, que no lo he denotado. Y el momento en Y, el que se va a dar respecto a este eje Y, va a ser la carga P por esta excentricidad en Y. Básicamente la carga P lo llevamos al centroide y se van a presentar esos momentos, ¿no? El ejemplito es el mismo a este que ya les había presentado alguna vez. Miren, aquí en este ejemplito tenemos creo que lo tomamos como ejemplo, como una fundación, que miren que es una sección rectangular. Entonces ven que ahí tenemos una carga P y tenemos ahí dos momentos. Nosotros vamos a tener ese mismo caso. La carga P, al llevarla al centroide, vamos a tomar en cuenta dos momentos. El efecto de los dos momentos debido a esas dos excentricidades que presentamos. Entonces miren que acá, para este caso de esta sección rectangular, la distribución de esfuerzos más o menos tiene esta representación, donde habrá un punto, por ejemplo, ahí en ese punto A, donde tenemos el esfuerzo máximo de compresión, por la carga P, por los momentos, ¿no? De compresión, negativo, negativo, negativo. Para determinar ese esfuerzo máximo, entonces, hay que trabajar con esa formulita de esfuerzos combinados. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Entonces ahí tenemos nuestra columnita con esa excentricidad, esa carga P. Pero vamos a hacer algo muy interesante acá. Vamos a nosotros determinar esos momentos, este momento de acá, lo vamos a considerar tomando en cuenta el estado deformado de nuestra columna. O sea, vamos a considerar el efecto de segundo orden. Donde si esta carga P lo llevas aquí al centroide de la columna, va a ser que el momento va a ser igual a carga P entre paréntesis la excentricidad más la deformación. ¿Vale? Entonces, como comentaba acá, hay que tomar un escenario más crítico, hay que analizar los momentos en su estado deformado para considerar un escenario más desfavorable, para determinar un esfuerzo máximo, ¿no? Entonces, de esa manera, estaríamos considerando un efecto de segundo orden, o sea, el momento, tomando en cuenta la deformación. Entonces, aquí estos momentos que ya habíamos determinado se van a modificar un poco porque hay que tomar en cuenta las deformaciones en las dos direcciones. Y esto, miren, nos va a servir para cuando estemos analizando esfuerzos combinados, ya estemos relacionando o incorporando en esa ecuación las deformaciones y poder determinar estas. Entonces, el momento en Z ahí, reemplazando los valorcitos que conocemos, la carga P es 2850, la excentricidad en Y, la excentricidad en Z, ahí tendríamos definido de esa manera los momentos en Z como en Y. Entonces, como les decía, estamos analizando un estado deformado. Ahí está la carga P. La estamos llevando aquí al centroide. Miren, ahí está la sección en un estado inicial sin deformarse. En su estado deformado, la carga P lo vamos a llevar acá al centroide, donde va a producir estos momentos, ¿no? Cuando la carga P, ahí está mejor. En la carga P lo llevamos al centroide y se van a producir estos momentos en Z y en Y debido a las excentricidades y a la deformación más que estaríamos tomando en cuenta, ¿no? El efecto de segundo orden, decía. Vamos a analizar este punto 1 porque ahí miren, vamos a tener esa triple compresión como acá, negativo por la carga P, negativo por el momento en Z, negativo por el momento en Y. Ahí se va a presentar el esfuerzo máximo.
que está ubicado en Z igual a 10 centímetros y en Y igual a 12,5 centímetros. Entonces, miren, voy a trabajar yo esta ecuación de esfuerzos combinados, está con negativo porque ahí va a comprimir en el punto 1 y ahora nos toca tal vez ir reemplazando la información que conocemos, ¿no? Entonces, vamos a analizar, decía, esfuerzos combinados, ahí está el momento en Z, el momento en Y, estos momentos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a trabajar aquí en este punto 1 con esta ecuación de C. Reemplazando entonces ahí los valorcitos que ya conocemos, P sobre área, P sobre inercia, ahí está el momento ya reemplazado por Y, momento en Z, momento en Y, perdón, ¿no? Sería momento en Y por Z. Y ahora también vamos a proceder a reemplazar los valores que conocemos, las inercias, el área. Entonces ahí miren, voy a reemplazar eso. Y aquí está ya reemplazado la resistencia de nuestro perfil a tensión-compresión, que era 2000. Está con negativo, perdón, está con negativo porque es compresión, ¿no? Es compresión. Entonces, reemplazando todos los valorcitos que conocemos, la carga P, la inercia, la excentricidad, observen que tenemos una ecuación, en este caso con dos incógnitas, deformación en Y y deformación en Z. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es encontrar una ecuación con una sola incógnita para encontrar ya sea esta o esta. Entonces, ahora inicialmente estamos con un problema, ¿no? Tenemos dos incógnitas. Entonces, para encontrar una ecuación, siendo muy redundante, con una sola incógnita, nos vamos a apoyar de las deformaciones de Pandeo, ¿no? Con el subíndice 1 que había indicado. Estas deformaciones de pandeo que hemos determinado nos ayudan ya más o menos a conocer el patrón, la proporción, o mejor dicho, estaría la relación de las deformaciones. Entonces, de esa manera podríamos determinar un K1, que es igual a la relación de la deformación Y respecto de Z. O escrito de otra forma, la deformación Y es igual a un valor K por la deformación Z, como ustedes quieran, ¿no? En todo caso, miren, eso me va a ayudar a tener las deformaciones, a relacionar las deformaciones. Y con esto podría calcular ese K, que es igual a 0,186, y tener la deformación Y respecto a la deformación en Z. Esto podría reemplazar aquí en esta ecuación y de esa manera podría encontrar una ecuación con una sola incógnita. Entonces, miren, ahí estoy reemplazando en deformación Y esta ecuación, estoy reemplazando acá, y ahora sí cuento con una ecuación con una sola incógnita. Entonces, trabajando esto con la calculadora, me da que la deformación en Z, le voy a poner subíndice 2, asumiendo de que es de esfuerzos combinados, ¿vale? Solamente por eso. Y me da una deformación grande, ¿no? 31,702 centímetros. Bueno, conociendo la deformación en Z, miren, si reemplazo acá, puedo conocer la deformación en Y. Bueno, justamente eso está acá, ¿no? Reemplazo la deformación en Z y puedo conocer la deformación en Y. De esta manera ya conozco la deformación en Z y en Y, en las dos direcciones, analizando esfuerzos combinados, ¿no? Una vez que la columna se empieza a flexionar debido a esos momentos. Este momento Z y este momento Y. Ahora, analizamos soldadura, porque tenemos una unión de soldadura en el empotramiento. No en el empotramiento. Entonces, ahí está nuestra soldadura, nuestra soldadura filete, nuestros cordones de soldadura y también tendremos ahí la carga P y los momentos, ¿no? Que van a actuar debido a esa excentricidad que vamos a presentar. En este caso, vamos a analizar el punto 1 y vamos a tener triple tracción. Voy a explicar por qué más adelante. Empezaremos a trabajar igual que en una sección. Analizamos las condiciones geométricas también para analizar la soldadura. Entonces calculo la longitud total de la soldadura, que es la sumatoria de los cordones de soldadura, y también calculo el centroide de la soldadura, que en este caso va a ser igual que el de la sección. Calculo el agregante de falla, el área de la soldadura, que está trabajado ahí por esas expresiones, que ya lo conocemos, y también calculo la inercia de la soldadura. En este caso, solo me va a interesar determinar la inercia de la soldadura de este cordoncito horizontal y de este cordoncito vertical. ¿Ya? Una vez que yo determino solamente la inercia de este cordoncito horizontal y vertical, para calcular la inercia total de la soldadura respecto al eje Y y respecto al eje Z, lo puedo hacer de esta manera. Puedo multiplicar 4 veces la inercia de este cordoncito horizontal más 2 veces la inercia de este cordoncito vertical y de esa manera puedo calcular la inercia en Y total de la soldadura respecto al eje Y, ¿no? Y la inercia total respecto al eje Z de la soldadura, ¿no? De esa manera podremos calcular de una manera fácil las inercias totales de la soldadura. La inercia respecto al eje X no es necesario, ¿no? Porque no hay un momento torsor. Como yo siempre les dije, si tienen un momento en Z, ya de partida digan, tengo que calcular la inercia en Z, la resistencia al momento en Z.
Si tengo un momento Y A, tengo que calcular la inercia en Y de la soldadura. Ahora, analizando los momentos, van a ser iguales que en el tema de los esfuerzos combinados. Vamos a analizar un escenario más crítico, vamos a incorporar el efecto de segundo orden, tomando en cuenta el momento en su estado deformado. Ahí está el momento, que va a ser la carga P, no solamente multiplicado por la excentricidad, sino también tomando en cuenta la deformación. Entonces, miren que ahí tenemos el momento en Z y el momento en Y, que son idénticos a estos, porque estamos haciendo el mismo análisis, estamos tomando en cuenta los momentos en su estado deformado para tener un escenario más crítico y de esa manera determinar esa deformación máxima. Entonces, ese momento Z y ese momento Y vienen siendo representados por estas ecuaciones de acá. Ahora sí, empezaremos a determinar este sigma prima. ¿Se acuerdan? Que era para contrarrestar el efecto de la carga. Pero antes de calcular esto, estamos trabajando, no se olviden, el eje Z, el eje Y y el eje X es el eje axial, ¿no? El eje axial en este caso para nosotros. El sigma prima, ¿se acuerdan? Solamente de la carga P sobre el área, pero este esfuerzo era el que quería contrarrestar el efecto de la carga. Esta carga P, miren, está comprimiendo, entonces en el punto 1 vamos a tener más, tenemos que traccionar, porque queremos contrarrestar ese efecto de compresión de la carga. Entonces, por ese motivo es más, que es la carga P, 2850 por el área de la soldadura, que es 8,82. Pero en este caso, sigma Y' y sigma Z' son igual a cero, porque miren que no tenemos una carga actuante en la dirección Y y Z, solo tenemos una carga en la dirección X. Por eso sigma Y y sigma Y y Z' son cero. Por otro lado, teníamos que calcular el sigma 2'. Este sigma 2' representaba el esfuerzo para contrarrestar la fuerza de momento, ¿no? El momento en Z y el momento en Y. Entonces, acá solamente vamos a tener sigma x2', porque tenemos momento en Z y momento en y este sigma x2' tiene que ser más respecto, bueno, analizando el punto 1, ¿no? El momento en Z, mire, quiere comprimir el punto 1, entonces tiene que ser más. El momento en Y quiere comprimir el punto 1, entonces también tiene que ser más, ¿no? Y ese punto 1 está ubicado a una distancia Y y Z, que les decía que ese punto 1 está ubicado a Z igual a 10 y a Y igual a 12,5. Sigma Y, 2 sigma Y y sigma Z 2' son igual a 0 porque no tenemos un momento torsor, un momento que esté torciendo a nuestra columna, no hay. Por tanto, sigma Y y Z 2' son igual a 0. De esta manera, miren, reemplazando aquí los valorcitos, ya tenemos identificado el sigma X 2'. Entonces, ahora lo que va a proceder es, sigue analizando, ¿no?, la soldadura aquí en este punto, que va a ser donde vamos a tener ese esfuerzo máximo. Hay que trabajar el esfuerzo resultante. ¿Se acuerdan? Este esfuerzo resultante representa el esfuerzo resultante que quiere contrarrestar el efecto de la carga y del momento. Este debería ser menor o igual a la resistencia de la soldadura, ¿no? Nos dieron un tau, una resistencia de la unión de soldadura, para garantizar la estabilidad de la unión, o sea, para que no falle la unión de soldadura. Y ahí tenemos los vectorcitos esfuerzos en las tres direcciones, y el sigma resultante sería el resultante de esos tres vectorcitos, ¿no? Y miren, eso se lo calcula como el sigma x, y y z al cuadrado, y todo esto sobre la raíz cuadrada. En este caso, como les había comentado, miren, sigma y z 2' como el sigma y z' son igual a 0. Por tanto, acá sigma y sigma z son igual a 0. Y el sigma x es igual al sigma x' más el sigma x 2'. Entonces, no se olviden que sigma x' viene dado por esta expresión que lo hemos calculado hace un momento. Y el sigma x 2' también viene dado por esta otra expresión. Entonces, miren que aquí, ya que esto se hace 0, el sigma resultante es igual al sigma x al cuadrado sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se elimina al cuadrado, con este exponente al cuadrado, y sigma resultante sería igual al sigma x, donde sigma x les decía que es igual a la suma del sigma x' más el sigma x 2'. Y este sigma resultante, en todo caso, en este caso lo vamos a igualar a la resistencia de la soldadura que nos dieron en los datos, ¿no?, de este programita. Entonces, miren, ese tau era igual a 1500 y ese tau es igual a sigma r, donde sigma r es igual a sigma x es igual a la suma de estos dos. Entonces, miren, ahí tenemos una ecuación reemplazando todos los datitos, ¿no? La carga P sobre el área, el momento, las inercias de la soldadura. Miren que tenemos una ecuación con dos incógnitas. No se olviden que y y z vienen dado por z igual a 10 y por y igual a 12,5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces volvemos a tener ese mismo problema de que tenemos dos incógnitas. Nos volvemos a ayudar de esta ecuación donde
que ya habíamos porque ya conocíamos esta relación de las deformaciones, donde la deformación en Y sabíamos que era igual a 0,186 de la deformación en Z. Reemplazamos esta ecuación acá en esta ecuación de acá y, y miren, solucionamos ese detalle de tener dos incógnitas. Tenemos una ecuación con una sola incógnita, siendo la incógnita la deformación en Z. Y ahí voy reemplazando que Y es igual a 12,5, Z es igual a 10, ¿no? Tengo una ecuación con una sola incógnita, trabajo eso con la calculadora, y me da la deformación en Z, menos 0,342, y la deformación en Y de menos 0,064. ¿Esto qué nos indica esto? ¿Qué estaría representando físicamente, si se dan cuenta? Si nos damos cuenta, miren, al darnos negativo, que está aquí sobre el momento, nos estaría indicando que para que haya un equilibrio, o sea, para que no falle la soldadura en todo caso, debería ser esas deformaciones negativas para que no falle la soldadura y para que tengamos ahí un equilibrio y haya ese balance acá en esta ecuación, ¿no? Que sean negativos. Entonces, eso es lo que estaría representando. Pero nosotros lo vamos a tomar en cuenta que como que está tendiendo a cero, ¿ya? Esas deformaciones son muy pequeñas y como que están tendiendo a cero, lo vamos a tomar en cuenta. Pero físicamente estaría representando, no olviden, que las deformaciones son negativas para reducir ese brazo de palanca y tengamos un equilibrio y no falle la soldadura. Como yo les comentaba, vamos a decir que como que tiende a cero las deformaciones porque son muy pequeñas. Con esto dicho, ya podemos determinar las deformaciones máximas, que tenemos que escoger el valor máximo de Y y de Z, pero esto se toma en cuenta en parejitas, ¿no? Hay que tomar la deformación máxima, los valores más grandes en parejitas, que en este caso era Y2 y Z2. Y hay que tomar los valores mayores, los valores más grandes en magnitud. Esto lo pueden relacionar, por ejemplo, con la ecuación de Hooke, con la ley de Hooke. ¿Se acuerdan? El sigma es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Generalmente esto lo mantenemos constante y cuando nos pedían en problemitas determina el esfuerzo máximo, nosotros escogíamos el valor máximo, ¿no? El valor más grande en magnitud. Entonces, miren que estos son proporcionales. Nosotros queremos calcular el esfuerzo máximo, entonces también en términos de deformación queremos determinar las deformaciones máximas, ¿no? Entonces, aquí cuando te pide la deformación máxima, tú tienes que darle el valorcito más grande en términos de magnitud para poder comparar con las deformaciones que hemos tenido tal vez en pandeo o acá en soldadura y saber en qué análisis, ya sea de pandeo o en este caso de esfuerzos combinados, resulta que tenemos mayores deformaciones y esto nos indicaría que también ahí mismo presentamos tal vez mayores esfuerzos, ¿no? Pero que se está en términos de esfuerzos combinados, ahí tenemos mayores deformaciones, o se están presentando mayores deformaciones en esfuerzos combinados. Entonces, con esto podemos definir la deformación Y máxima, que es igual a la deformación Y subíndice 2 en esfuerzos combinados, y la deformación Z máxima, que es igual a deformación Z2, que viene dado por esos valorcitos, ¿no? Que lo hemos determinado. Bueno, entonces gracias, eso sería todo de este problemita.